Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie sobre el Espíritu Santo, exploraremos cómo se relaciona con la vida de Jesús, explorando qué dicen los evangelios sinópticos sobre él y Jesús. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Por qué aparece mencionado en momentos claves de la vida de Jesús? Estas y otras preguntas las veremos aquí, en Entre Semana. El segundo episodio en nuestra serie de El Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y fuimos a través del Antiguo Testamento, aunque sea por arribita, tratando de ver cómo es que se fue desarrollando estos conceptos del Espíritu Santo. Hablamos del Ruach, del viento de Dios y todo. Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vamos a estar explorando los evangelios, como lo llaman, sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero antes, simplemente un anuncio. Si has visto una nueva imagen, es porque hay una nueva imagen de Entre Semana. Hemos estado trabajando con nuestro equipo de diseñadores y voluntarios. Y ya estamos poco a poco desarrollando nuestra, ¿cómo le llamamos? Identidad visual. Entonces ahí puedes ver. Y también tenemos una nueva forma de poder contactar y hablar y estar en comunicación con todos los que nos están escuchando. Es por medio de Instagram. Tenemos nuestro propio Instagram. Es Entre Semana_podcast. Entonces ahí nos puedes seguir. Todavía estamos viendo de qué forma va a ir tomando. Pero créenos que les escuchamos, les leemos, vemos los mensajes, comentarios que ponen. Sí, no va a ser un bot que te va a contestar. No, pero la idea es de que también si hay quizás alguna aclaración o un adendum que hay que hacer a un episodio de podcast, ahí lo podemos hacer. Sí, es generar un espacio para interactuar. Es algo que inicialmente, como empezó el proyecto, iba en una dirección y no ha cambiado esa dirección, simplemente se ha ampliado. Y al ampliarla, necesitamos medios más fluidos para poder comunicarnos. Entonces, síguenos ahí en Entre Semana_podcast en Instagram. Y la idea es ir generando contenido cada vez que salga un episodio, algunas cosas también para que lo puedas compartir y puedas llegar a otro. De repente nos ha pasado, oye, ¿cómo los puedo buscar? Y lo primero que hacen es de buscarnos en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube, es en Instagram. Y era como, no tenemos cuenta. Entonces, ahora ya tenemos cuenta, así que ahora puedes compartirnos sin ningún problema. Sí, así que, bueno, con eso, ahora vamos a entrar en el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Comenzando por aquí, es interesante, hemos estado hablando un poco acerca de cómo es que el Espíritu Santo tenía quiero tener cuidado como lo digo, pero como una forma de presentarse en el Antiguo Testamento. Y cuando llega el Nuevo Testamento hay como más... digamos, hay más claridad. Hay más claridad, está como más formado. Y creo porque he estado leyendo. Hubo mucha formación en nuestro entendimiento del Espíritu Santo, especialmente en los últimos libros del Antiguo Testamento. Lo mencionamos en el episodio pasado, en Joel, en Zacarías, habla acerca de derramaré mi espíritu en los últimos días. Estos son los post-exílicos. Y se fue entendiendo de que hay una cierta esperanza de algo que el Espíritu va a hacer. Sí, eso que mencionas es importante y hoy sí las notas están muy dispersas, pero ese elemento mesiánico del Espíritu Santo es fundamental, porque no solamente en esos libros, sino en Isaías hay un carácter donde el Espíritu Santo se va a manifestar en aquel que va a ser el Mesías. O sea, es como esa conexión del Antiguo Testamento es bastante clara, ¿no? Y es bueno tenerlo en consideración porque las menciones que se hacen en los evangelios hacia la vida de Jesús le dan un carácter mesiánico único. ¿Okay? Ahora, tampoco es tan burdo de decir, hola, soy Jesús y el Espíritu Santo está sobre mí, soy el Mesías. No, es como que se va desarrollando a lo largo de los evangelios, ¿no? Hay algunos evangelios que hacen más énfasis que otros. Sí. Marcos llama la atención que no tiene mucho énfasis en cuanto a el Espíritu Santo obrando en la vida de Jesús, pero sí es mencionado. Correcto, se menciona al comienzo y después cuando habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo también lo menciona y después sí, o sea, es muy
no se menciona tanto. No se menciona. Algunos dicen que una de las razones es por el carácter mismo del Evangelio de Marcos, que se escribe en un contexto a iglesias en la periferia de Roma. Ujú. Entonces era como estos que están leyendo la historia de Jesús, que probablemente haya sido la predicación de Pedro hecha evangelio por Marcos, como que no es necesario tanto vínculo con el Espíritu Santo porque para los oyentes no era algo que a lo mejor iba a ser muy, muy relevante. Ajá. Pero tiene las suficientes menciones como para decir, mira, aquí hay algo. Y generalmente tiene que ver con este concepto de empoderamiento, de poder, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, una cosa interesante, tú me habías mandado un libro del teólogo Craig Keener, que su libro se llama, traducido, es El Espíritu en los Evangelios y Hechos, y habla o sea, el subtítulo es Poder Divino y Pureza. Y lo que él argumenta es que el concepto que se fue desarrollando, especialmente en lo que llamamos los 400 años de silencio, es de que el Espíritu Santo empezó a ser asociado con pureza, una vida de pureza y con poder. Entonces, cuando habla acerca de o sea, el obrar del Espíritu Santo, tiene que ver con profecía y también con una vida pura. Ahora, es muy interesante si vamos a Lucas, los primeros capítulos de Lucas, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Zacarías profetizando, vemos a María profetizando, Elizabeth profetizando, vemos y todo acompañado por el Espíritu Santo. O sea, dice, Sí. o sea, Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, cantó, ¿no? Versículo 67 de Lucas 1. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Entonces Keener dice, estos son conceptos que se fue desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento y especialmente en esos últimos años donde asociaba el Espíritu Santo con profecía. Y con pureza. Ahora, mencionaste Lucas y Lucas, escrito obviamente por Lucas junto con Hechos, ese tándem van juntos, es el evangelio que más referencia hace al Espíritu Santo. Y Mateo tiene un énfasis también en cuanto al Espíritu Santo más que Marcos, o sea, el Espíritu Santo en la vida de Jesús más que Marcos, menos que Lucas, pero lo interesante es que en los tres evangelios relatan el hecho de la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, ¿no? Y eso está muy interesante, ahora lo vamos a profundizar un poquito, que muestra eso, ¿no? Un elemento que me llamó la atención, después tú me mandaste, generalmente cuando estudiamos un tema, hacemos un intercambio de libros no pequeños, diríamos, ¿no? Sí. Después me mandaste un libro que es una teología bíblica del Espíritu Santo y que está muy, muy interesante en cómo lo desarrolla. Y una de las cosas que dice es que los evangelios muestran el Espíritu Santo como alguien divino. Y eso creo que es importante mencionarlo. Sabemos que los que nos están escuchando son, esperamos, creyentes fervientes en Dios, en su palabra, y reconocen el carácter divino del Espíritu Santo, aunque no necesariamente a veces eso se entiende en términos prácticos. O sea, sí, yo sé que el Espíritu Santo es divino, pero me relaciono con el Espíritu Santo como si fuera una fuerza inmaterial, como algo ahí dando vuelta, ¿no? Pero los evangelios, dice este autor, que lo muestran claramente en Mateo, capítulo 28, Mateo 12, Marcos 3, Lucas 12, como con un criterio divino. Y creo que eso es importante mencionarlo porque era el concepto que tenían del Espíritu Santo en ese momento. Sí, ¿no? Sí, y creo que cuando entramos a este tema, tenemos que entender de que sí, estamos hablando acerca de Dios. A mí me encanta cómo es este libro que te había compartido, que lo saqué justamente de Bible Project, tiene un guía donde van desarrollando un poco más también el concepto de Espíritu Santo y tiene citas al final. Entonces, ahí fui rastreando la cita. Pero lo tengo en los recursos. Entonces, si quieres saber más, desafortunadamente está en inglés. Entonces, pero con Google Translate todo se puede. Pero es interesante este libro que se llama A Biblical Theology of the Holy Spirit. Cuando habla acerca de el Espíritu Santo en los sinópticos,
comienza así, dice, en cualquier investigación sobre el espíritu hay que tener siempre presente que el espíritu es fundamentalmente inescrutable y que, aunque está implicado de forma inmediata y personal en la vida del creyente, tiene una dimensión diferente, por lo que es necesario actuar con cautela para asegurarse de no hacer sugerencias inadecuadas sobre su persona y su misión. Al fin y al cabo, es Dios. Y con Ram, otro teólogo, dice, reconocemos que esto nos hace sentirnos impotentes, inadecuados e indignos de escribir una línea sobre el espíritu. Además de utilizar nuestra mente para explorarlo, puede ser apropiado emprender este proceso de rodillas, aunque sea metafóricamente. Y creo que es cierto. Sí. Nosotros tenemos que entender que al entrar en este mundo de entender y explorar el tema del Espíritu Santo, estamos hablando de la persona de Dios. Por lo tanto, exacto. Obviamente, creemos que la Biblia es la manera en que Dios se quiso revelar de manera literaria y después de manera personal en Jesucristo. Y es perfectamente legítimo ir a través de la Escritura tratando de entender un poco más del Espíritu Santo. Tenemos que entender que hay límites. Hay cosas donde decimos, aquí ya la palabra no nos da más información. Cualquier cosa de aquí en adelante sería una deducción, una inferencia. Sí, una especulación. Sí, exacto. Y hay que reconocer esas limitaciones, porque si no es fácil extrapolar cosas y decir, mira, quizás uno podría ver dos extremos en cuanto a la vida de Jesús y el rol del Espíritu Santo, o la relación que tiene con el Espíritu Santo. No quiero colocar etiquetas a las tribus, pero quizás en un extremo es como que sí, el Espíritu Santo es mencionado, pero ya está. Es como en el Antiguo Testamento está el Padre, en los Evangelios está el Hijo y en Hechos está el Espíritu Santo y chao, se acabó. No hay, o sea, como que no hay mucho, y si lo hay más bien como un carácter narrativo. O sea, sí, mira, el Espíritu Santo, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas es hermoso cómo se empieza a dar ciertas cosas, porque lo mencionaste recién, en Zacarías, en Elizabeth, o sea, el Espíritu Santo está obrando en ese remanente fiel que había quedado en aquel tiempo, en aquellos que estaban esperando. ¿Te acuerdas este hombre que dijo que el Espíritu Santo es Simeón? Que el Espíritu Santo le había dicho que él no iba a morir hasta que viera al Mesías. O sea, como que el Espíritu Santo está operando en aquellos que realmente tienen tienen la esperanza de que Dios va a obrar en beneficio de su pueblo, ¿no? Y después el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el santo ser que nacerá cuando se le aparece el ángel a María. Y uno empieza a ver ciertos relatos, pero a veces en cierto extremo es como, sí, mira, el Espíritu Santo, y se menciona de forma narrativa, no explicando quizás por qué razón el Espíritu Santo obró en la persona de Jesús. Porque una pregunta que cabe lógica, Lucas lo menciona, es el que más mención hace, guiado por el Espíritu, fue al desierto y guiado por el Espíritu, y él cuando inaugura su ministerio ahí en Nazaret, en Lucas capítulo 4, cita a Isaías, lo que decíamos inicialmente, las referencias del Antiguo Testamento en cuanto a la relación entre el Espíritu Santo y el Mesías, y él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para... e inaugura su ministerio. Entonces, en un extremo, yo siento a veces que hay como el Espíritu Santo, sí, y como que lo mencionan, pero no explican por qué, como que me surgen preguntas. ¿Y por qué fue llevado por el Espíritu? ¿Acaso no era Dios? Entonces, ¿por qué razón, no? Y del otro extremo, quizás en el péndulo de casi no hablemos mucho del Espíritu Santo, del otro lado es el Espíritu Santo, así como obró en Jesús, tiene que obrar en ti. Por lo tanto, las mismas cosas que hizo Jesús son las mismas cosas que tú puedes hacer. Sí, correcto. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ya con eso... Si tú tienes suficiente fe, tú puedes vivir la vida de Jesús y hacer lo que hizo Jesús. Espíritu. Exacto, y hacer lo que hizo Jesús. Ahora, generalmente ese hacer lo que hizo Jesús está expresado en términos de las cosas espectaculares, de los milagros, de no que se cansó, no que tuvo sueño, sino siempre como tú puedes hacer lo mismo que Jesús hizo. Y eso creo que los dos extremos son peligrosos.
quizás hay algunas preguntas que quedan en el aire. ¿Por qué razón el Espíritu Santo es mencionado en los evangelios? Y dijimos en Lucas más. Es como que va preparando algo, ¿no? Lo dijimos recién en el remanente, en Zacarías, en Elizabeth, en Simeón, en la concepción virginal de Jesús. Ajá. O sea, el nacimiento único tiene que ver con que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice Lucas 1, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, el santo que van a nacer de ti, o lo santo que van a nacer de ti, será llamado hijo de Dios. Entonces, es como que aún desde la concepción, después cuando aparece en el bautismo, estoy haciendo así un relato rápido, ¿no? En el bautismo es el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús. Y en Lucas, no sé si lo tienes ahí, Lucas capítulo 3, cuando Jesús dice, va a ser bautizado, lo leo rápido, y Jesús habla del Espíritu Santo. Dice... yo los bautizo con agua, respondió Juan a todos. Pero Juan es el que dice, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, hay como que aparece el Espíritu Santo bastante en Lucas como preparando algo, ¿no? Correcto. Bueno, es interesante que también lo menciona en Marcos. Marcos, que tan poco habla del Espíritu Santo, en Marcos capítulo 1 están las palabras de Juan. Dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. O sea, ahí la poca mención que hay, pero está, creo que es Marcos 3. Sí, no, esto es Marcos capítulo 1. Capítulo 1. Es interesante el bautismo. Voy a leer el relato del bautismo de Jesús. Dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Y ahí está la segunda narrativa. Pero esto del bautismo es interesante porque ves a el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ahí presentes en la inauguración del ministerio de Jesús. Algunas personas toman este momento para significar diferentes cosas. Creo que también estamos resumiendo como 400 años de debate entre cristianos, pero algunos toman una postura de que Jesús ahí se volvió el Cristo. Que Jesús era un carpintero que creció y tuvo su vida, pero cuando fue bautizado fue el Espíritu Santo que le empoderó para ser el Cristo. Y o sea, si tomamos el relato de Lucas, sí, capítulo 1. Especialmente, y quizás Lucas lo escribió, o sea, también guiado por el Espíritu Santo, pero también para refutar, a lo mejor empezó a dar vuelta a esa teoría, pero habla de la presencia del Espíritu Santo desde su nacimiento, desde su concepción. Pero sí, definitivamente era una idea que andaba rondeando. No es que el Espíritu Santo era como el factor divino de Jesús, porque es como que Jesús trae lo humano y el Espíritu Santo trae lo divino. Y ahí es donde se hace el Dios hombre. Y otros lo presentan como, Jesús un cuerpo, ¿no? Un ser material sin ningún tipo de un aspecto inmaterial trascendente, entonces como si fuera un títere así inanimado, y el Espíritu Santo cuando llegó ahí en el bautismo, lo transformó en un ser ahora 100% humano y 100% divino. Jesús tiene esa doble naturaleza desde su concepción, ¿no? Y ahí podemos, el día que hagamos una de cristología nos podemos meter ahí, pero desde su concepción, él es un ser 100% humano, semejante a nosotros, pero no exactamente igual a nosotros, y es un ser divino, por lo que leíamos recién, de Lucas capítulo 1, ¿no? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y este concepto de cubrir con su sombra tiene que ver otra vez con poder. Esta es una palabra clave, creo que para entender al Espíritu Santo en los evangelios. Lo citaste de Kinner, ¿no? Tiene que ver mucho con poder, con obrando de una manera sobrenatural. O sea, una manifestación única, particular, sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es divino,
¿no? Es Dios, es el Dios, el Espíritu, es Dios el Espíritu Santo, perdón, ¿no? Pero sí es bueno haberlo mencionado, lo que decías, que la mención al bautismo no es que ahí Jesús se transforma en el Mesías. Ahora, ¿por qué razón se hace mención? Porque leíste de Lucas, y después de eso Lucas 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y es como que versículo 14 del capítulo 4 de Lucas, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región, y fue a Nazaret, y se levantó, y le dieron el libro del profeta, y cita: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, fíjate, en los versículos que he leído, el énfasis claro que está hablando de el Espíritu, y por el Espíritu fue llevado, y él, el Espíritu, fue llevado. O sea, es como que ya no solamente hay una cuestión de, si el Espíritu Santo cuando fue concebido, el Espíritu Santo en su bautismo, sino empieza a operar el Espíritu Santo en su día a día, en su cotidianeidad. Tanto que llegamos a esto del pecado imperdonable, ¿no? Porque llega el momento en que, a ver, todas estas cosas que hace Jesús, ¿de dónde saca su poder? Sí, correcto. O sea, fíjate, se relaciona el Espíritu Santo con poder. Porque a ver, ¿de dónde viene el poder que manifiesta Jesús? ¿No? Y ahora sí podemos desempaquetar un poquito esto de pecado imperdonable, que tiene que ver con, te voy a decir cosas que yo escuché de niño. Era como, yo crecí en un ambiente no pentecostal, casi antipentecostal, ¿no? Entonces era como siempre todo malo en cuanto a esos hermanos en la fe, porque creo que si han recibido a Jesús como su único Salvador, son hermanos en la fe. Pero era como que había cierto miedito. Ajá. Cuidado que en esa descalificación, era lo que yo escuchaba de niño, no vayas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Esa fue una de las cosas que yo había escuchado, porque era, no le vayas a atribuir, a lo mejor lo que está pasando en esa iglesia pentecostal es obra del Espíritu Santo. Y si tú dices que no, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Claro, sí. Porque le estás diciendo que no es el Espíritu Santo, cuando en realidad sí lo es. Uh-huh. Podemos desempacar un poquito el tema del pecado imperdonable, porque estábamos leyendo el Espíritu Santo en el nacimiento, en el bautismo, en el obrar, y empieza a hacer milagros, y de repente, Mateo, Marcos y Lucas mencionan esto. Correcto. Sí, y creo que es interesante el hecho de que los evangelios son muy enfáticos en cuanto al obrar del Espíritu Santo. Hay piscos por aquí, cosas por allá, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo es un punto donde los evangelios todos ahí mencionan. Uh-huh. Y creo que lo que revela primero es la divinidad del Espíritu Santo, el hecho de que es Dios, porque es interesante, en Marcos capítulo 3 se menciona, dice en versículo 28, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Creo que, no sé si en Lucas dice que como que di lo que quieras en contra del Hijo del Hombre, ¿no? Pero cuidado con blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ahora, está interesante esto de Marcos 3, porque en la narrativa de los evangelios es el primero que hace mención. En Mateo aparece en capítulo 12, y no sé en Lucas a qué capítulo, a qué altura, 12 también. Uh-huh. Pero mira lo interesante, porque dice, luego entró a una casa, leo el contexto anterior, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Mira, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. O sea, ¿te das cuenta? Los familiares dicen, este tipo está fuera de sí. Está loco. ¿Qué está haciendo? O sea, por eso estoy hablando en cuanto a poder. Uh-huh. Porque, perdón la repetición, el Espíritu Santo en los precursores, ¿no? Lo mencionaste, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, o sea, el remanente fiel. En el bautismo, en el nacimiento, en el bautismo, pero va más allá de la narrativa,
Porque aquí están diciendo, oye, este Jesús está poseído por Belcebú. Entonces él dice, y les habla en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y habla de si el reino está dividido. Y ahí, en ese contexto, es donde él dice que les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les van a perdonar por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces, no está aislado, ¿no? Ben, ¿cuál es el apellido? Ben Witherington. Witherington. Ese, gracias. Tercero. Es un excelente teólogo y repite algo que dice que es importante en cuanto a este pasaje, que no se puede descontextualizar. Porque claro, si yo tomo el versículo que tú mencionaste, ajá, y digo, ok, ¿quién blasfeme contra el Espíritu Santo? Y a lo mejor dice lo que me pasaba a mí de niño, de preadolescente, y era como, uy, pero ¿eso será de Dios o no será de Dios? Uy, qué miedo. ¿Y si estoy blasfemando contra el Espíritu Santo? No, el contexto nos permite entender a qué está haciendo referencia Jesús. Y era justamente atribuir, ajá, las obras del Espíritu Santo con las obras de Satanás. Es decir, llamar bueno malo y malo bueno. Eso es lo que explica Witherington. Exacto. Y es interesante porque eso justamente, o sea, el definir lo que es bueno y malo bajo mis propios términos fue el primer pecado. Era lo que expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Y podríamos ver que cuando los fariseos, es interesante, ellos ven todas las evidencias mesiánicas, ajá, o sea, expulsar demonios era, nosotros quizás teniendo 2000 años de estar en este tiempo mirando a la cruz para atrás, no nos damos cuenta de que el expulsar demonios era una cosa muy ligado con el Mesías. Lo puedes escuchar en la serie Supernatural. Sí, ¿no? Que hicieron el mundo estos servidores. El mundo sobrenatural de la Biblia. El mundo invisible. Sí, porque Heiser explica eso muy bien. O sea, yo igual me preguntaba, ¿por qué en los tiempos de Jesús tanto endemoniado? Sí. Pero es una cuestión mesiánica, ¿no? Sí. Y al ver que había expulsión de demonios, al ver profecía, al ver pureza, al ver un montón de cosas que cualquier persona con los ojos abiertos verá que hay algo que apunta a evidencia que Jesús es el Mesías. Eso que dijiste está genial. Con los ojos, con evidencia, pero con los ojos abiertos. O sea, era conocimiento y fe. Correcto. Bueno, Jesús cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, él se sorprende y dice, a ver, tú eres maestro de la ley, ¿tú no entiendes esto? O sea, entonces habla acerca de nacer desde arriba o nacer de nuevo, o sea, y nacer del Espíritu. O sea, como que hay conceptos acerca del Espíritu que Jesús esperaba que los fariseos entendieran. Y al deliberadamente atribuir las obras de Jesús, teniendo toda la evidencia ante sus ojos, ajá, y después concluir de que esto tiene que ver con Satanás, ahí es donde está el problema. Encontré la cita en Lucas 12. Dice, y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Yo creo que ajá, él lo menciona así, porque si estamos hablando acerca de actos humanos, pues hay una cierta... cierto juego, ¿no? Sí. Uno puede decir, bueno, no sé, puede ser que va por aquí, va por allá. Pero las evidencias que mostraba Jesús, que hacían el poder del Espíritu Santo, todo alineaba. Y alineaba con los propósitos, digamos, escatológicos o los ajá, propósitos de los tiempos. Sí. O sea, los fariseos crecieron con los escritos de los profetas, hablando acerca de alguien que exacto, vendrá en el poder del Espíritu Santo. Que va a manifestar. Y es como que, exacto, si no es esto, entonces ¿qué? Bueno, es más, si lo vas a negar, ¿sobre qué base lo vas a negar? ¿En qué momento obtuviste la evidencia suficiente para declarar de que lo que tú estás viendo viene de mano de Satanás? Sí. Y está bien, nos vamos por las ramas, pero para eso es esto. Esto del pecado imperdonable, creo que hay que mantenerlo en ese contexto, porque si no, al descontextualizarlo, lo tomamos como te decía recién. Estoy en Mateo 12, verso 22.
Después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo, entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? O sea, ante esa evidencia, ¿no será este el Correcto. Mesías? Ahora fíjate, porque hay algo como que no está en el texto, pero se infiere. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, hay un poder evidente. ¿Estás de acuerdo? El poder evidente es que había un endemoniado que además estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sana. Hubo una manifestación de poder, ¿no? Entonces, ante esa manifestación de poder, la gente lo que se pregunta es, ¿este será el Mesías? Y los fariseos dicen, no, este no expulsa a los demonios sino por medio. O sea, ellos no niegan la manifestación de poder. Correcto. Porque era innegable. Lo único que dicen es, ese poder que está manifestando Jesús tiene esta fuente. Sí. Sí. Es- Sí, no era que dijeron, no, este comió Claro. carne podrida y por eso Exacto. está... No, era, No. o sea, yo no niego del hecho de que hubo un demonio, fue Ajá, expulsado. Sí, y- porque no lo podían negar. Correcto. Pero la fuente de poder... Ahora, yo difiero contigo, no es tanto salir de las ramas porque esto muestra no, sí, dos sí. cosas acerca del Espíritu Santo. Ajá. Número uno, el Espíritu Santo es Dios. Porque solamente se puede blasfemar contra Dios. Entonces Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo como Dios. Él es Dios. Exacto. Segundo, Le está dando la categoría divina. correcto. Ujú. Segundo, la fuente del poder de Jesús es el Espíritu Santo. Porque la manera de blasfemar es atribuir la fuente de poder a Satanás. Por lo tanto, lo que Jesús hace, lo hace bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, Ese aquí el es punto. donde O sea, se sí, vuelve... no nos íbamos por la rama, tienes toda la razón. Aquí es donde se pone interesante este tema y es un poquito difícil de dividir en cuanto a el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo. Por ejemplo, Jesús dice, creo que es en Juan, nadie quita mi vida, yo lo pongo de mí mismo, lo vuelvo a tomar. Entonces, ¿bajo el poder de quién se levanta de entre los muertos? Bajo su propio poder, dice Jesús. Ajá. Pero también Pablo, cuando habla acerca del espíritu En de aquel Romanos. que levantó a Jesús de entre los muertos, es el Mora en mismo nos- espíritu que mora en Ajá. nosotros. ¿Cuál es él? Es el Espíritu Santo. Parece una contradicción hasta que entiendes de que el Espíritu Santo también es parte de la Trinidad. Es Exacto. Dios. Entonces, se solapa un poco, Ujú. pero cuando nosotros vemos y entendemos también la obra de Jesucristo, y bueno, esto tiene que ver un poco con la kenosis, ¿no? El hecho de que Él se sujetó deliberadamente, ¿no? Él no... O sea, bueno, después de la resurrección andaba teleportándose, Sí. apareciendo en cuartos cerrados, pero durante su ministerio no lo hizo. No. Durante su ministerio se levantó, caminaba, comía, estaba sujeto a la misma debilidad que cualquier hombre. Pero lo que él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Entonces, creo que sería un error y un extremo, como tú dijiste, decir, bueno, entonces lo que Jesús hizo, yo puedo hacer exactamente lo mismo porque Él es el mismo Espíritu. No, el ministerio de Jesucristo fue único porque Él es el Mesías. Exacto, Solamente nosotros no hay un somos el Mesías, Nosotros no somos entonces- el Mesías. Qué bueno. Sin embargo, yo creo que lo que Jesús muestra es una dependencia plena del Espíritu Santo. Bueno, ahí creo que diste el concepto clave, lo hablábamos antes de grabar. Quiero decirlo de manera respetuosa. Si tanto te pega y tanto énfasis quieres, porque a lo mejor vienes de un contexto donde no se hablaba del Espíritu Santo, es claro que el Espíritu Santo operó en Jesús. Y es el mismo poder que opera en ti, Romanos 8. Quizás la clave es definir para qué. Ajá. ¿Para expulsar demonios? Mira, si lo haces el día de mañana, lo vas a hacer por el Espíritu Santo, pero como nosotros no somos el Mesías, no tenemos la manifestación que tuvo Jesús. Para sanar, bueno, Santiago habla de que por la oración de fe, Dios puede sanar, ¿no? Y va a ser su Espíritu Santo haciéndolo. Pero es obvio que no es para hacer exactamente lo que hizo Jesús, porque no somos Jesús. Entonces, ¿para qué es? Yo creo que el Espíritu Santo en Jesús
nos muestra ese empoderamiento para una vida dependiente. Y creo que eso es algo que a mí me abrió los ojos y tiene que ver con esto de la naturaleza de Jesús, que hay que tener mucho cuidado en qué sabía, qué no sabía, y a veces ya eso es especulación, pero es empoderamiento para la vida dependiente. Y eso nos retrocede a Génesis. Ajá. Por eso Jesús es el postrer Adán, porque él decidió, ese video de Bible Project de la prueba es genial. Ajá, él, sí. él decidió creerle a su padre. Y en el momento de mayor agonía, él preguntó, Señor, si es posible, esto a mí no me cierra. Si es posible, pasa de mí esta copa. Después los teólogos, sí, y quieren como explicar lo inexplicable. Creo que hay que tener más esa sensación de misterio, nos estamos metiendo. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué Jesús dijo, Señor, si es posible? Lo que sí podemos decir es que él vio algo y dijo, Señor, si es posible, no. Pero yo voy a vivir una vida dependiente. Y eso significa que voy a creer en ti. No voy a redefinir lo bueno y lo malo según mi criterio, Correcto, sí. que es lo que estaban haciendo los fariseos al redefinir bien y mal. No, esto es poder de Belcebú. Voy a confiar en ti, aunque a lo mejor lo que estoy experimentando no lo entiendo. Y no necesito explicación, y no te pido explicación, pero te voy a exponer. Estoy angustiado y hasta la muerte. Y por eso Getsemaní, el otro día que estábamos viendo la serie de Chosen. ¿Fuiste al cine? Fui al cine. Estuvo bueno. Pero claro, la habíamos dejado tirada en la temporada 2 y dijimos, tiene que ser una serie familiar. Entonces, no nos pusimos nunca de acuerdo y después hicimos un maratón en la temporada 3 y 4. Pero Andrés mi hijo dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, es como que hasta se me llega a apretar el pecho ver a un Jesús tan humano. Y digo, es que precisamente eso es lo que a veces hemos perdido. Es como que, bueno, si me tengo que caer de un lado, me caigo más de la deidad que de la humanidad. Pero si quitamos la humanidad de Jesús, entonces no tendríamos a un Mesías. ¿Cómo se vive un ser humano? Bueno, vive por el poder del Espíritu Santo para una vida dependiente. El hombre moderno, leía esta frase y la quiero citar. El hombre moderno, no recuerdo bien de quién es, pero la anoté por ahí. No es mía, entonces sí la cito para no... Dice, el hombre moderno se considera un ser independiente. No está expuesto a la manipulación de poderes sobrenaturales. En consecuencia, dice, la visión del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo y el poder en los creyentes le puede resultar completamente incomprensible. Porque es como, no, yo soy un ser independiente y no me voy a dejar manipular por nada de eso espiritual, esotérico. Sí, y el Espíritu Santo no es nada de eso, pero es un poder sobrenatural para una vida que va en contra de los cánones de este mundo. O sea, se nos empuja a una vida independiente, a una vida donde yo defino lo que es bueno o es malo para mí. Se nos empuja a una vida donde sé fiel a ti mismo. O sea, y eso de ser fiel a ti mismo es, si tú consideras que es bueno, entonces es bueno. Y si tú consideras que es malo, es malo. Entonces, ¿para qué necesito el Espíritu Santo en el mundo moderno en que vivimos? Uh-huh. Creo que esa es la gran lección para mí, de haber estudiado cómo el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús. Sí. Es ese empoderamiento para la vida dependiente. Yo creo que sí podemos encontrar un hilo conductor en la vida de Jesús que también puede traducirse a la vida del creyente. Me voy adelantando un poco. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en Juan. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en el libro de Hechos y después en la iglesia. Pero yo veo que el Espíritu Santo empodera a Jesús. O sea, por eso está el tema de la blasfemia del Espíritu Santo. Él afirma a Jesús en su ministerio cuando dice que es curioso porque en el bautismo solamente Jesús ve a los cielos abiertos. Uh-huh. Jesús y Juan. Juan menciona, Juan relata, creo que es en el libro de Juan, dice, yo vi al Espíritu Santo descender uh-huh. como paloma y la voz. Pero no era algo público necesariamente. O sea, por lo menos los escritos de los evangelios no es que todos no vieron. Son explícitos en que fue así. Correcto. Entonces, ¿cuál habrá sido la razón de ese momento? Yo creo que era una afirmación posiblemente a la persona de Jesús y posiblemente a la persona de Juan. Sí. Juan es el quien dice después,
es necesario que Él crezca y yo mengüe. Entonces, quizás ser algo importante para ellos ver y ser afirmados en el ministerio de Jesucristo. Entonces yo veo empoderamiento, veo afirmación y veo validación también. Se valida lo que se está haciendo a través del poder del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Yo creo que esto aparece en varios lugares, o sea, bueno, todos los milagros y todo lo demás, lo que hace Jesús, pero también su resurrección, ¿no? Cuando Pablo quiere hacer una bajada práctica en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, valida lo que Jesús hizo, valida de que también el sacrificio fue aceptado delante del Padre por medio de la resurrección, el poder del Espíritu Santo resucitándole de entre los muertos. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Vemos empoderamiento, porque es interesante que cuando Pablo continúa, dice, bueno, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida. Entonces habla acerca de una resurrección. Miramos hacia atrás a la resurrección de Jesucristo. Exacto. Podemos también tener la esperanza de nuestra resurrección. Dice, por tanto, versículo 12, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ellos, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Por medio de qué? Por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos en la vida del creyente hay un empoderamiento. Así como hubo con Jesús, hay un empoderamiento en nuestra propia vida de que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, humaniza a Jesús y lo hace cercano. Claro. ¿Por qué? Porque Él vive o Él vivió lo que yo vivo. Ahora, no es que hago las mismísimas cosas. Ese es el punto. Pero la fuente de poder es la misma. Después, cuando... Perdón, termino esta idea, pero hay también una afirmación del Espíritu Santo en Efesios capítulo 1, cuando Pablo habla acerca de las arras de nuestra herencia. Él es la garantía, Él es el primer pago. ¿Cómo es que yo puedo saber que voy a obtener esa resurrección? Por la evidencia del Espíritu que vive en mí. Entonces termina siendo una constante afirmación de que Dios va a llevar a cabo su promesa, de que así como fue la afirmación del Espíritu Santo descendiendo sobre, dice como paloma. Es interesante lo de la paloma, ¿no? Sí, porque dice, ¿lo ¿por qué mencionamos paloma? ¿El episodio anterior o no? No creo. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿O no? Cuando hablamos de Deuteronomio. Sí, lo mencionamos. sí. Pero si no escuchaste el episodio anterior, ahora no, lo vas a hacer. pero eso, bueno, justamente hablamos acerca de eso en Génesis, donde estaba sobre las aguas. Es interesante que también cuando hay nueva creación después del diluvio, Noé manda una paloma. Sí. La paloma o el pájaro, el ave, o sea, esa imagen está muy relacionado con nueva creación. Y en el caso del bautismo de Jesús termina siendo una afirmación acerca de lo que Él está haciendo en su ministerio. Pero también en nuestras vidas termina siendo la garantía de que Jesús va a cumplir las promesas que hizo. Y también termina siendo una validación, la obra del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos. Vamos a hablar acerca de eso en próximos episodios. Pero es interesante también en 1 Tesalonicenses capítulo 1, cuando Pablo está hablando de los tesalonicenses acerca de su salvación. Dice, versículo 5 de capítulo 1, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y es interesante de que es una validación de las palabras, porque una palabra pues se puede aceptar, se puede rechazar, pero queda siempre la pregunta. Pero si es acompañado con poder y el Espíritu Santo, ahí es donde dices, no, esto es una convicción, esto es algo seguro. Y yo veo eso en la vida de Jesús, y si quiero rescatar algo de la vida de Jesús y ver cómo eso se aplica a nuestra vida hoy, pues yo veo eso, es el mismo empoderamiento, es la misma validación, la misma aprobación. El tema es que eso es aburrido, amigo. Perdóname. O sea, yo quiero el poder, el mismo poder que estuvo en Jesús, pero para hacer esos milagros. Y creo que hay algo ahí en cuanto a la naturaleza humana.
Hay como una búsqueda de esa experiencia, de tener algo que demostrar, porque qué aburrido. O sea, el mismo espíritu que operó en Jesús opera en mí. Buenísimo. Y entonces, ¿puedo hacer? No, es para vivir una vida dependiente, es para que Él afirme quién eres y es para... ¡Wow! ¿En serio? O sea, es como que... dame algo más entretenido. No sé si me... O sea, creo que hay algo ahí. No, Sí. no estoy generalizando, ojo. Pero aún algunos toman Marcos 16, porque Marcos 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow. Y está en la Biblia. Yo quiero ese poder. No me interesa ese de poder para la vida dependiente, muy aburrido. Sí, bueno, vamos, hablemos de eso, pero antes también, si quieres la misma vida de Jesús, los primeros 30 años, pues nada. Claro. Entonces, si tienes menos de 30 y quieres el mismo poder, pues pausa. Pausa. El ministerio de Jesús que sucede con milagros y con todo lo demás, o sea, fue en un tiempo comprimido de 3 años. Y es interesante, ¿no? O sea, cómo es que nosotros deseamos esas cosas grandes, pero es interesante que nunca, escuche bien, pocas veces, voy a aclarar, pocas veces, nunca que yo he escuchado, una persona quiere ese poder porque ha visto que hay una necesidad de ese poder para poder extender el reino de Dios. Entonces siempre está centrado en mí misma persona. Siempre está centrado en una falta de fe. Porque ¿qué es lo que quieren? Quieren una muestra. Quieren una muestra. Yo quiero sentir al Espíritu. Quiero la ¿Sabes señal? cuál es el problema? Dios ya ha dado su señal. Exacto. Y si tú lo ignoras, entonces es el problema tuyo. Y Y Jesús no va a conceder tu capricho simplemente porque no eres capaz de apreciar aquello que ya tienes. hay base textual para eso. Esa fue la respuesta de Jesús a los fariseos. Solo danos una señal. Y es como, ¿en serio quieren señales? Correcto. Sí. Señal no les va a ser dada. Pues ya fue dada. ¿Viste? Entonces, sí creo que sí. Es importante tenerlo muy, como dijiste, no hay que generalizarlo, pero lamentablemente se trata a veces en esa búsqueda más de uno, que yo quiero tener la experiencia, yo quiero, y híjole, no va por ahí. Sí. Y bueno, aún Marcos 16, porque algunas personas dicen, bueno, Marcos 16 ahí lo dice, clarísimo. Algunos también toman Marcos 16 para decir la experiencia de ingerir veneno, de manejar serpientes, de hablar en lenguas y todo, de expulsar demonios. Eso es la muestra del Espíritu Santo en ti. Entonces, si eso no lo estás haciendo, la verdad, posiblemente no tienes el Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de esto, pero habrán aquellos que dicen, bueno, es que si no hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo, no tienes el bautismo del Espíritu Santo, y apuntan a Marcos 16 para hacer referencia a eso, para decir, ¿ves? Está en la Escritura. El tema es que se quedan solamente con hablar nuevas lenguas, pero no hablan de serpientes y de beber cosas mortíferas. Yo creo que soy salvo y bebí cosas mortíferas y sí me hizo daño. O sea, y ojo, no estoy burlando, pero... Yo una vez comí un hot dog, un pancho para los argentinos, al lado de las vías de tren en Buenos Aires. En Buenos Aires. Zona oeste, ¿no? Por ahí de Quilmes. Okay. Zona sur, Florencio Varela. Sí, peor. El hot dog estaba blanco de haber estado tantas horas en el agua. Y en ese momento hubiera querido que aplicar a Marcos 16, porque sí me hizo mucho daño. A ver, explícame un poquito ¿qué pasa con Marcos capítulo 16. Porque sí, aparece en la Escritura y quitemos, ahora vamos a meternos con tema textual. El tema es, si esto fuera una afirmación, ¿cómo sería la palabra? No descriptiva, sino, cuando hagamos algo descriptivo, normativo, tendría que ser todo. Correcto. Y yo no veo que sea todo. Y hay iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, en Tennessee, donde parte de sus servicios es agarrar serpientes venenosas y manejarlas y decir, ves, estoy cumpliendo la palabra del Señor, yo estoy con esta serpiente venenosa y no me pasa nada. Ahora hay un montón de personas que se mueren por ser mordidos por las serpientes. Pero el problema
con este pasaje creo que tiene una raíz más profunda. Tiene que ver con la crítica textual. Sí. O sea, ¿de dónde viene este pasaje? Porque cuando vemos los manuscritos más antiguos, encontramos que Marcos 16 termina en el versículo 8. En el versículo 8, donde son las mujeres que van a la tumba, lo encuentran vacío y se van asustadas. Y ahí termina. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con estos próximos pasajes? Hoy en día, no solamente somos nosotros, no somos un par de locos que están opinando acerca de... Porque te digo algo, hay veces donde cuando uno entra al mundo académico bíblico, terminan siendo algo frustrante, porque es como que vamos a problematizar absolutamente todo. Todo es un problema. Bueno, sí, pero lo original, pero es que si lo ves en la traducción griega, que la peshita, que la siriaca, que el no sé qué. Entonces como que hay personas que ven ese mundo y dicen, no, o sea, son un montón de nerdos tratando de eliminar toda la Biblia por sus artimañas, sí. ¿no? Y si además buscas en Facebook información o en YouTube, vas a encontrar que, en mi Reina Valera está completo hasta Marcos versículo 20, Ajá. pero la NBI no está. Y Sí. como la NBI es del diablo, porque fue hecha, y empiezan todas esas teorías conspirativas que no hagan caso a eso. Correcto. ¿Okay? Podemos hablar un día de esos. Mitos modernos. Eso está bueno. Podría ser. Mitos modernos, ¿no? Está Sí. bien. Bueno, Ahí lo cierro anotamos. paréntesis. El tema con Marcos capítulo 16, el consenso académico, Sí. es decir, lo que, o sea, no hay... Lo que miles y miles de gente sí, que sabe. no hay como una nosotros. persona seria en el No. mundo de la Biblia que diga que no es así. Dicen que Marcos no tiene esa última parte. El tema es, entonces, ¿por qué está? Bueno, quizás tendríamos que hacer algo hacemos breve, Sí. ¿no? Entiendan que hasta el año 1500, Edad Media, la escritura estuvo, no la tenía la gente para estudiar, ¿no? Con la Reforma hay un impulso a poner la escritura en manos de la gente. En realidad esto fue antes, con Wycliffe, 1300, 1200, 1300. Y aún antes con Jan Hus. Ajá, y para atrás. Pero resulta que se da el tiempo de Reforma con Renacimiento y hay un deseo de volver a los escritos griegos. Entonces hay una búsqueda de, tenemos que conseguir manuscritos del Nuevo Testamento. Porque si hay un texto griego o sea, como de cúspide para estudiar, es el Nuevo Testamento. Entonces empezaron a surgir, a buscar ¿dónde puedo encontrar papiros, manuscritos? Porque antes no había nada de acceso a eso. Entonces empezaron a tener manuscritos del año 1300. Listo, ese me sirve. Ese va a ser mejor que el que tengo ahora. Tengo uno del año 1200. Buenísimo. Y con unos pocos de esos, Erasmo de Rotterdam hace el primer manuscrito que le llama Textus Receptus. Y está buenísimo. Para ese tiempo estuvo buenísimo. Claro, 500 años después, ahora tenemos manuscritos del siglo III, siglo IV. Sí. Entonces, por eso cambió. Esa es una explicación muy sencilla de decir, pero ¿por qué antes estaba y ahora no? Claro, porque las traducciones más antiguas, Casiodoro de Reina, año 1600, usó de lo que pudo encontrar más por aquí y por allá. Con el paso de los años, lo que se llama la crítica textual, tenemos una confiabilidad enorme. Es el texto manuscrito más confiable de la historia. Entonces, por esa razón no está. No porque antes estuvo y ahora unos conspirativos lo sacaron, sino que ahora tenemos un texto mucho más confiable porque se pudo retroceder años y años. No solamente, o sea, se retrocedió en antigüedad y se aumentó en cantidad de copias. Si antes habían 20 copias, 30, hoy estamos hablando de creo que 6.000 y algo fue el último número que leí no hace mucho. Sí. ¿Tú sabes por qué sucedió eso? O sea, ¿por qué hubo una explosión en el siglo XIX? Vi un video, y es más, este tipo Wes Hoff es una persona, se volvió famosillo por estar en el podcast de Joe Rogan. Y él hablaba acerca, trabaja para
una organización apologética en Canadá, y su estudio es acerca de los papiros y los fragmentos y todo eso. Él tiene un video, lo vamos a poner en los recursos, acerca de esta última parte de Marcos. Y por qué es que él, o sea, llega a la conclusión de que no es parte de la Biblia, del canon bíblico, o sea, no es inspirado, o sea, y da todas sus razones. Pero sacó otro video interesante de cómo es que la guerra civil estadounidense provocó que se encontrara tantos fragmentos de la Biblia. Tiene que ver con Egipto. Cuando se prohíbe la venta de algodón en el sur de Estados Unidos o la interrupción, empiezan a ir a Egipto. Los egipcios pues necesitaban, creo que un tipo de fertilizante, y eso, o sea, lo encontraban en la arena. Entonces se empezó a usar, y cuando ya no encontraban más, empezaban a ir a zonas donde se tiraba basura. Ajá. Entonces iban y encontraban fragmentos de papiro, porque era basura, y entonces en ese entonces los británicos llegaban y decían, pero, eso es la Biblia. A ver. No, y entonces ahí es donde encontraron un montón de fragmentos en ese siglo, porque justamente lo que dicen es que no, porque la Reina Valera, claro, Reina Valera cuando se tradujo inicialmente en 1600. No, porque el King James, ¿por qué King James? Porque King James también, 1600. Ellos, esas traducciones no gozaron de esos nuevos hallazgos. Y aún más, el hallazgo en la cueva de Qumran, lo de los rollos de Mar Muerto, que también dan más luz en cuanto a ciertas cosas. Ahora, con todo eso dicho, si vas a tomar el último capítulo de Marcos para hablar acerca del lugar del Espíritu Santo, sepa que estás fundamentándote en algo que la mayoría de los académicos, para no decir todos, concluyen de que eso no es parte del Evangelio de Marcos. Simplemente. Entonces, ahora, curioso de que todas esas alusiones son cosas que suceden en el libro de Hechos. Sí. Pablo es mordido por una serpiente y no le pasa nada. Y él, o sea, entonces en ese momento es venerado por los nativos, porque dicen es un dios, porque eso no puede suceder. Bueno, fue el poder del Espíritu Santo. Hechos también habla acerca de hablar en lenguas. Y pues... Claro, entonces, vamos a ponerlo. Sí. Entonces hay un montón de cosas, pero tomar Marcos capítulo 16 para decir, ¿ves? Esto es lo que dice la Biblia acerca del lugar del Espíritu Santo. No hagas doctrina de Marcos capítulo 16, del versículo 9 al 20. Y por razones lingüísticas y aún, seamos abogados del diablo. Perfecto. Mantengamos ese pasaje. Si vas a tomarlo como fundamento, tómalo todo. Correcto. O sea, toma veneno. Te quiero ver con veneno y hablando en lenguas. Porque si no, culebra. O sea, y con una serpiente. Y vivimos acá en México y en las afueras de Querétaro está plagado de serpientes. Entonces, hay razones textuales. Ahí está el video que explica muy bien en cuanto al códice. Ahora que te escuchaba hablar, me acordé del conde... Konstantin Tischendorf. Si alguien puede buscar después, búsquenlo. En la historia, él es el que descubre el códice sinaítico. Ahí, entonces dice, esto es la providencia dándonos algo. Y él dice, es la historia muy apasionante de que se metió ahí y estaban usando... Bueno, hay un poco de leyenda con eso, pero que lo usaban los monjes porque estaban ahí y tiraban al fuego. Entonces, cuando dijo, esto no puede ser, y tomó un montón, hubo una explosión ahí de la arqueología bíblica por ahí por los 850, muy, muy marcado, y sumado a lo que tú decías con Egipto. Pero bueno, volviendo a Marcos, quedó algo en el aire en cuanto a... Porque el pecado imperdonable nos mostró claramente que tenía que ver con la fuente del poder de Jesús y el poder para una vida dependiente, pero todavía se puede cometer el pecado imperdonable. Es una duda nada más hay varias posiciones al respecto. Algunos dicen que no, que eso fue solamente porque como era la presencia del Mesías, era ante la presencia del Mesías decir que el Mesías hace esas obras por medio del Espíritu. Entonces, hoy no se va a cometer ese pecado imperdonable. Otros dicen que en un sentido, negar el obrar del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Porque creo que la conexión que quiero hacer es esta.
la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene que ver solo con el Espíritu Santo, ¿entiendes? O sea, ¿a qué me refiero? Quiero aclarar esto. Sucede un milagro, que sucede hoy. Y alguien medio escéptico dice, eso no, ¿de dónde vino? No creo. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No. Lo que vincula el pecado imperdonable es atribuir a las obras de Jesús un poder diferente, que no sea el Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, es Jesús y el Espíritu Santo unidos. Ese es el pecado imperdonable, tiene que ver con Jesús y el Espíritu Santo unidos, ¿no? Entonces, si alguien hoy dice, yo creo que Jesús hizo esas cosas que hizo por el demonio, yo creo que vos estás cometiendo el pecado imperdonable, porque si no es como que, ay, no, tranquilo, no se comete, Jesús no está aquí. Sí, pero hay gente que sigue rechazando a Jesús y sigue dándole la explicación demoníaca a lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces, eso solamente como para... Yo creo que ni A ni B, sino va a depender de cómo lo defines. Hay otros que tienen una tercera posición, como que si sigues, si rechazas a Jesús. Pues sí. Sí, puede ser. Creo que en ese caso hay aquellos que también dicen, si tú estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, es que no lo cometiste. Es que no lo cometiste, exacto. O sea, es vivir obstinado, deliberadamente rechazando a Jesús y atribuyendo sus obras a las obras de Satanás. Primero, un creyente no haría eso y... no sé, o sea, lo que no quisiera que la persona pensara es que, bueno, si algún día en mi tontera antes de ser cristiano dije odio a Jesús y pienso que sus obras vienen de Satanás, pues entonces ya nunca más puede ser salvo. No. En realidad... Si no, mira el apóstol Pablo. Pues. Correcto, sí. Entonces es un tema que quizás no debe ser en tu lista de preocupaciones, pero lo que sí nos debe de preocupar es de qué manera estoy entonces cumpliendo esta conclusión lógica que establece Pablo, donde dice, mira, el Espíritu Santo estuvo obrando en la vida de Jesús y fue el poder animador de su resurrección y ese es el Espíritu que vive en ti. Por lo tanto, tenemos una obligación de hacer morir las obras de la carne. Y creo que eso es importantísimo. Y vamos a entrar más en detalle en cuanto a esto. Pero es decir, si yo veo a Jesús, una vida llena del Espíritu Santo, empoderado, validado, afirmado por el Espíritu Santo, y concluyo que ese mismo Espíritu vive en mí, eso sería un rechazo del poder del Espíritu Santo. Exacto. El vivir como si no estuviera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso debería ser lo que debemos de buscar hacer, reflejar esa misma presencia del Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo. Así que bueno, creo que con eso dicho, más o menos tenemos un panorama de cómo operó el Espíritu Santo en la vida de Jesús, específicamente los evangelios sinópticos. Juan los separamos, para no caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Y creo que hay algo mucho más, como dijiste tú, mucho más profundo, que es esa invitación que nos hacías leyendo Romanos capítulo 8. Entonces, no sé si te quedó algo más en el tintero. No. Próxima semana vamos a estar hablando de el Espíritu Santo como el Consolador que se presenta en Juan. Hay mucho para desempacar ahí en Juan. Ya nos sigues en redes, entonces ya que estás ahí, entre semana _podcast, deja tus comentarios, escríbenos, vamos a estar atentos, queremos responder dudas y aún quizás alguna cosa que a lo mejor dijimos y no fue claro o que nos arrepentimos de haber dicho, ¿no? En realidad sí, esto no tendría que haberlo dicho. ¿Cómo lo puedo arreglar? Bueno, para eso hicimos una red social. Sí, ahí van a ir todos nuestros adendos y fe de ratas. Así que bueno, gracias por lo que nos apoyan. Queremos seguir generando más contenido, entonces agradecidos por su apoyo ahí en la descripción. Y en Instagram también está la forma en que pueden ser parte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv.
Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.